tenía una historia para contar de Raúl, una semblanza de Raúl de 14 páginas, pero que no, 14 páginas era demasiado. Entonces yo la reduje a 3 cosas fundamentales en la historia de Raúl. Aunque parezca mentira, de haber convivido en las piedras durante años, que Raúl lo vino a conocer hace muy poco. Y en ese poco me ha sorprendido por el tipo, la variedad de actividades que realiza y que ha realizado. Yo podría decir Raúl Echevarría, profesor, casi en un tono totalmente académico al asunto. Pero voy a empezar al revés. En vez del tono académico voy a tratar de darle un tono de familia. Yo no lo conocía a Raúl para nada más que vivir en Castillo, fue concejal del municipio, nada más. Hasta que un día me picó el instinto de la curiosidad, me encontré con él y unos amigos de este grupo que nosotros formamos me hicieron que me encontrara con él. Y en realidad me resultó un personaje maravilloso. Dice que en las presentaciones no se deben hacer apologías, pero a mí la verdad que me sorprendió lo raro. Y al revés, como le decía, no fue tanto por la parte histórica, no, sino su condición de meteorólogo, por estar compenetrado y por tener una estación de meteorología en su casa. Me quedé sorprendido, porque yo en la piedra nunca había sentido nada de eso. Y acá tenemos al meteorólogo Raúl Echevarría, que brinda asesoramiento a productores, a empresarios y a comerciantes. Y lo ha hecho por más de 10 años. Es una cosa sorprendente, porque a veces la gente la conoce uno por lo que se dice y no por lo que hace. Y realmente esta es una de las cosas que hace Raúl que nos deja perplejos, nos deja maravillados. Porque a quién se le ocurriría acá en la piedra pudiera haber un meteorólogo. Y tan interesante ha sido la actividad que ha realizado Raúl, que hace pocos días recibió el premio Estrella del Sur. Y me voy a hacer una mención muy especial con referencia a ese premio Estrella del Sur, pero no tanto por la trascendencia de tal premiación, sino porque entre los que otorgó esa condición, ese premio, se encuentra una institución o algo parecido que es la Esquina Cultural de La Paz. Y yo viví muchos años en La Paz y trabajé en La Paz y me vinculé a la gente de La Paz. Y ahí es donde me conoce Carlos Acosta. Tal vez Alejandro no me conociera de aquella época. Estate, nos conocemos desde que éramos chicos porque íbamos al colegio juntos, pero gran parte de la vida, unos 25, 30 años, lo viví en La Paz. Y es una institución o un grupo de personas de La Paz entre las que se encuentra una red de promotores culturales, la que le da ese reconocimiento a Raúl. Eso me llena de orgullo, me llena de placer, porque no es cualquiera, mucha gente. Una red que incluye radios de América del Sur, no digo América Latina, de América del Sur. Realmente sorprendente. Por eso te dije que empezaba al revés. Porque después, también había otra actividad que nunca le di mucha importancia, porque
En el grupo este que formamos nosotros, es fundamental marcar un respeto en dos condiciones. En el tema religioso, respetar ampliamente lo que otras personas piensan, y en el tema político, respetar ampliamente lo que otras personas piensan. ¿Y qué ocurre? Pero cuando hay algo que destacable dentro de una actividad, y en la actividad religiosa en especial, no podemos dejar no podemos soslayarlo. Tenemos que, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero tenemos que decirlo, mencionarlo, porque no hizo cualquier cosa. Tampoco las piedras. Yo había sentido alguna vez que haya un teólogo, y Raúl Echeverría hizo su curso de teología en un seminario bautista. Va más allá de las convicciones religiosas de cada uno o de no convicciones religiosas de cada uno. Es un teólogo. Ha hecho algo distinto. Así como es raro que haya un meteorólogo, también un teólogo a nivel laico, es decir, a nivel de gente no directamente religiosa, es algo maravilloso, es algo interesante. Y vamos al final, a lo que nos convoca esta noche, que es el aspecto de historiador y amante de Artigas, amante de una figura extraordinaria en América del Sur y en América toda. Como amante de Artigas, escribió 4 libros. Los títulos no los tengo acá, porque no los hago así. Pero sí es el impulsor de una organización que tiene una intitulación similar a la nuestra. El nuestro es el centro de formación, es el centro de amigos que tratan de formarse en Artigas. Es que él generó un centro de estudios históricos respecto a Artigas, y se llama Centro de Estudios Artivistas de la Piedra. Estas cosas, con rigor científico como las trabaja Raúl, son interesantes, porque en una comunidad donde a veces los valores escasean, que habla alguien que no solo que es meteorólogo, no solo que haya desarrollado la teología, sino alguien que nos esté impulsando a conocer y a investigar sobre la figura de, para nosotros, nuestro prójimo. Es asombroso y es maravilloso. Y para próximo, los invito a partir del próximo domingo, Raúl, o el otro domingo. Este domingo. A partir de este domingo, a la hora 15, y lo voy a decir de la forma vieja, porque todos decimos decimos radio rural, 600 no sé cuánto. 610 AM. 610 AM. Pues yo lo voy a decir de la forma vieja, 4 radios rural. Yo todavía le tengo metido acá en la cabeza y no me lo saca con nadie. Como tampoco me lo saca nadie el tema de la carga es la 6, es la X16. Yo sigo todavía con los esquemas. Y no es que no me haya adaptado a los tiempos, es que me sigo con los esquemas. El X4 radio rural a partir de mañana, del domingo próximo, 1 de octubre, y a las 15 y consecutivamente durante un tiempo razonable, no sé cuánto será, vamos a tener a Raúl, a quien hemos tenido la dicha de verlo en algunas veces el programa de Canal 11. Y sus puntos de vista sobre la historia de las piedras, en especial con respecto a la fundación, no sé si los comparto, pero sí sé que nos abre la mente a reflexionar cuál es la fecha exacta de la fundación de la piedra y el porqué de la importancia de destacar las características de esta fecha. No quiero seguir hablando porque me parece que el que se merece la palabra
de nuestro querido Raúl. Así que Raúl, te pido que te acerques al estrado. Muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Te olvidaste de decirte que también comento fútbol. Bueno, eso no te permite. Eso no te permite. Hemos hecho tantas cosas que hasta comentar fútbol. Es periodista. Bueno, yo agradezco ni hablar al Centro de Formación José Artigas por la invitación formal a hablar de esto que es una pasión, ¿verdad? También ni hablar al Teatro La Sala por la hospitalidad de siempre. Esta casa siempre ha estado abierta. Hemos presentado algunos de nuestros libros acá, en este lugar, así que muy agradecido, muy contento con La Sala, siempre sus puertas abiertas para recibirnos. ¿Qué más? Lo de la radio rural es así. Yo comparto hace muchos años el pronóstico del tiempo en varias emisoras, la 30, 11:30M, como se dice ahora, CX30 Radio Nacional, como se decía antes. Compartimos también en, déjenme hacer memoria, Radio Cristal, FM Ideal de Santa Lucía, FM Universo de Montes y Rural, y Radio Rural también. Y Oriental, porque en Oriental también comparto el pronóstico del tiempo en un programa que tiene el diputado Vega, del PERI, que me ha invitado para en las audiciones de él compartir el pronóstico del tiempo. Hay unas cuantas radios. Pero la invitación en Radio Rural a partir de este domingo es para hablar de Artigas. No es para hablar del clima, no es para hablar del tiempo. Es para empezar un ciclo de charlas. Todavía no le hemos puesto fecha de vencimiento, sí tenemos fecha de apertura. Vamos a estar haciéndolo en un programa de 5 horas de duración. Todavía quedan maratónicas. El que ha hecho radio alguna vez sabe lo que cuesta cubrir un programa de 5 horas de duración. Bueno, el Vasco Echevarri, que aparte es un amigo personal, es quien dirige ese programa que se llama Domingueando. Y dentro de ese programa no me puso ni siquiera tiempo. Me dijo: Raúl, el que necesites. ¿Querés hablar 20 minutos? Habla 20 minutos. ¿Querés hablar media hora? Media hora. ¿Querés hablar 10 minutos? Habla 10 minutos. La convocatoria es para hablar de este tema que hoy, en una apretada síntesis, vamos a compartir con ustedes. Lo vamos a desarrollar más en extenso a partir del domingo que viene en Radio Rural. Todavía no tengo exacto la hora. El programa va de 15 a 20. Imagínense que entre las 15 y las 20 horas hay mucho tiempo para estar sintonizando. Yo después, si tengo aproximadamente la hora que se va a emitir nuestro espacio, lo comparto, se lo paso, lo compartimos por las redes, no hay ningún problema. Pero creemos nosotros que Artigas tiene una vigencia impresionante. Lo vamos a ver ahora, cuando comencemos a desarrollar este tema. ¿Por qué elegimos este tema? Bueno, porque aprovechar el mes de septiembre, ¿no? Septiembre, para lo que es el calendario artiguista, tiene una fecha, o sea, más allá de, como decía Carlos, de la muerte, el 23 de septiembre, en Ibiray, Paraguay, pero la fecha marcada es el 10 de septiembre, que algunas colectividades políticas recuerdan otros eventos, como por ejemplo la muerte de Aparicio Saravia. Pero el 10 de septiembre es una fecha fundamental en el calendario artiguista, porque Artigas firma en su cuartel general de purificación el famoso reglamento rural, como se le conoce vulgarmente, que tiene un nombre largo, el reglamento provisorio para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados. Ya el título es un verdadero declaración de motivos, ¿no?
después lo vamos a mirar, pero es una fecha fundamental. Yo, en homenaje a ese documento, que junto con las instrucciones del año 13 son los documentos fundamentales de Artigas. Las instrucciones del año 13 es el documento que define políticamente Artigas. Y el reglamento provisorio, este reglamento rural de 1815, lo define socialmente Artigas. Entonces, esos son dos documentos, son las dos patas en las que debemos estribar, debemos apoyarnos si queremos entender el pensamiento, el alcance y, como decía hace un rato, la vigencia de Artigas. Pero para entenderlo tenemos que ponernos en contexto. Entonces, algunas cositas de historia se las voy a tener que recordar, porque este documento no surge por generación espontánea, sino que es el fruto de un proceso de maduración personal del propio Artigas, que arrancó muy joven. Para empezar, Artigas fue un caudillo rural. Artigas se crió en el campo, se crió en la estancia, en el campo. Más allá de que no me cabe ninguna duda que nació en Montevideo y que concluyó a los colegios franciscanos de la época, Artigas se crió en el campo, un hombre de campo. Y en ese devenir, en esos avatares que tiene el campo, Artigas participó de lo que era la práctica común a fines del siglo XVIII en la banda oriental, que era el contrabando. ¿Por qué decimos que era una práctica habitual? Y ahí vamos a empezar a entender lo del reglamento. Por la política que España mantenía para sus colonias en América del Sur, particularmente en aquellos territorios donde no había metales preciosos. Nosotros no tuvimos nunca oro ni plata, entonces no estábamos en el foco de la corona española, como podía estarlo Perú, como podía estarlo el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, como podía estarlo otras zonas de nuestro continente. Entonces España tenía una política que prohibía absolutamente a las colonias comerciar entre ellas. Era un sistema en el que España rígidamente imponía a las colonias que únicamente podían comerciar con la metrópolis. Entonces, claro, nuestra banda oriental vivía una especie de asfixia económica, estaba ahogada económicamente. Además, imagínense ustedes lo que tardaba un producto en llegar a Europa o venir de Europa a nuestras costas. Y siempre estaban en la vuelta los barcos ingleses. Siempre estaban a mano los barcos ingleses para contrabandear. Aprovechando un tratado, el famoso Tratado de Utrecht, que había firmado Felipe V de España y que le permitía a los barcos ingleses traficar negros esclavos. Entonces, con la excusa de que los barcos ingleses se acercaban al puerto de Maldonado, al puerto de Montevideo, con la excusa de que traficaban negros esclavos de Mozambique o de Angola o del Congo, contrabandeaban tasajos, cueros de nuestra banda oriental. Entonces el contrabando era la reacción o la respuesta habitual a la monocultura de la ganadería extensiva, que era lo que practicaba la banda oriental. El otro problema era el de la tenencia de la tierra. España practicaba una política que se llamaban las mercedes. ¿Qué eran las mercedes? Las mercedes eran donaciones, recompensas que la corona española hacía a los virreyes, a los capitanes generales, a los intendentes, a todos aquellos que, adelantados, a todos aquellos que venían de la península a nuestras tierras, y se les premiaba con mercedes. Acá le llamábamos suertes de estancia, ¿verdad? Y esas mercedes eran enormes extensiones de campo. En el Uruguay teníamos en la época de Artigas suertes de estancia de 100 leguas. La legua era una medida previa al sistema métrico decimal
que aproximadamente, porque variaba de una región a otra, pero en términos generales podemos decir que era el equivalente a 5.1 kilómetros, 5 kilómetros. Algo así como 40 cuadras o 6.000 varas. Porque esas eran las medidas en las que se manejaban a fines del siglo XVIII. Entonces había gente que recibía 80, 100 leguas de campo. Y esa gente que recibía esas donaciones de la corona a través de lo que se llamaban las capitulaciones o los asientos, a su vez ellos se las entregaban a la tropa como premio, como reconocimiento. La recibía un capitán general, el capitán general se la daba a sus colaboradores. Entonces había, sin papeles, ¿no? Estamos hablando que esto era absolutamente arbitrario, era sin papeles, sin demasiados trámites. La mayoría de estas estancias no estaban cercadas, el ganado no se llamaba rodeo, y los terrenos que solían adjudicarle a estos españoles, a estos peninsulares colaboradores de la corona, eran los terrenos con rinconadas. ¿Qué son las rinconadas? Las rinconadas son los lugares donde se juntan dos ríos, o un río y un arroyo. ¿Y por qué era importante? Porque en las rinconadas el ganado no tiene por dónde pasar, se amontona allí. Entonces estas suertes de estancia, estas extensiones enormes de campo, sin población, juntaban ganado cimarrón. ¿Y qué hacía el propietario? Simplemente lo embarcaba y lo despachaba. Se calcula que a fines del siglo XVIII, además, nuestras praderas eran muy ricas, el ganado paría en forma generosa, abundante, eran miles y miles de cabezas que se renovaban cada año. Y vean ustedes el desperdicio. Se dice que a fines del siglo XVIII andaban alrededor de 600.000 reses faenadas y solo 15.000 se usaban para tasajo. El resto era todo contrabando, entre que se lo llevaban los ingleses y entre también las incursiones que por el norte practicaban los portugueses, los bandeirantes, que venían y arriaban el ganado. No había frontera. La disputa entre España y Portugal por la frontera de nuestras tierras llegó hasta bien entrado el siglo XIX. Era muy móvil la frontera, prácticamente no existía. Entonces ese era el contexto en el que Artigas se cría. ¿Qué le pasa a Artigas? Artigas es acusado con toda justicia de contrabando. Y tenía que ir a la cárcel, tenía que ir preso. Interviene el padre de Artigas y arregla un sobreseimiento de su causa a condición de que ingresara como soldado raso a un cuerpo de policía rural o de policía montada de frontera que se llamaba Cuerpo de Blandengues. Eso se creó en 1797. Le digo esta fecha para que nos estemos después aproximando al 1815. En 1797 se crea el Cuerpo de Blandengues y Artigas ingresa como soldado raso para no ir preso. Es un arreglo que hace el padre. Ese Cuerpo de Blandengues está integrado por criollos, porque el patriciado de Montevideo, que eran españoles, no conocía la campaña y seguramente no hubieran sobrevivido en la campaña, porque la campaña, además de ser, como decíamos, una campaña despoblada, una campaña sin fronteras, sin linderos fijos, tenía además otro tipo de personajes. Tenía indios, tenía gauchos y tenía también paisanos. Cada uno de estos nombres obedece a una categoría social bien definida, ¿verdad? Los indios también hacían sus incursiones, los indios vivían del pillaje de las estancias, del ganado cimarrón, los gauchos ni hablar, los gauchos que eran mestizos de portugués y español con indio, el gaucho también era seminómade, rebelde, no se sujetaba
demasiado a ninguna regla, y también vivía del pillaje, vivía del robo, del contrabando. Y el paisano, bueno, el paisano era lo que hoy sería el peón rural, aquellos pocos que quedaban en las estancias y eran los que trabajaban, arriaban el ganado para el patrón, que casi siempre era un patrón ausente, porque la mayoría de los propietarios de los campos eran ausentes, eran personas que no se las conocían personalmente, recibían esa suerte de estancias, pero quedaban allí administradas como se podía. Por Artigas ingresa ese cuerpo de Blandengue y obviamente es destacado a la frontera. ¿Por qué? Porque en España hay un cambio de cabeza. Aquella política absolutista de los Felipes, de los reyes españoles hasta principios del siglo XVIII, cambia. Y comienza España a gobernar una dinastía nueva que se llama los Borbones. Y sobre fines del siglo XVIII, algunos reyes borbónicos de la familia de los Borbones se hace sensible al clamor de las colonias y inician un periodo de reformas. Un periodo de reformas que en los libros de historia se conocen como reformas borbónicas. Entre las cosas más importantes que el rey Carlos III, que es de quien vamos a estar hablando, rey Carlos III, está el aflojar la silla y permitir el libre comercio, que era algo que clamaban todos estos territorios, incluida la banda oriental, por un poquito más de libertad en el comercio. Si bien no abolió del todo la prohibición de comerciar entre sí las colonias, por lo menos el puerto de Montevideo comenzó a tener un protagonismo diferente. El puerto de Buenos Aires también. Y después comenzará la famosa rivalidad de puertos entre Montevideo y Buenos Aires. Pero lo cierto es que los Borbones traen algún alivio y comienza a desarrollarse una política que un ministro español que se llamaba Jovellanos, que era ministro de Carlos III, le llamó el arreglo de los campos. Y esa política del arreglo de los campos, que así le llamaron los Borbones, se impone en la banda oriental y nombran para estar al frente de este programa de arreglo de los campos a un señor que se llamaba Félix de Azara, de quien Artigas va a aprender muchísimo, porque Félix de Azara tiene como principal cometido fomentar la campaña. Y para fomentar la campaña, Félix de Azara tenía 4 puntos a desarrollar. El primero, establecer villas y pueblos cercanos a la frontera. No a la frontera que conocemos hoy. La frontera de lo que era la banda oriental estaba un poquito más arriba de lo que la conocemos hoy. Llegaba hasta pasando lo que hoy es el río Ibicuí, que hoy es territorio brasileño, del Río Grande, todo eso era banda oriental. Llegaba hasta las Misiones. O sea, hasta la parte oriental del río Uruguay, de lo que hoy sería la provincia argentina de Misiones. Hasta allá llegaba la banda oriental. Entonces había que poblar. Entonces una de las primeras medidas de Azara era establecer poblados en las zonas próximas a la frontera para parar el ingreso de los portugueses y de los bandeirantes que se llevaban el ganado, robaban el ganado literalmente. La otra medida era repartir tierras, porque de qué manera vos podías tentar o podías hacer que alguien abandonase la comodidad, la tranquilidad de la ciudad para irse a establecer a unos cuantos cientos de kilómetros o miles de kilómetros de Montevideo, que quedaba ya muy lejos. Tenías que darle algo. Entonces había que repartir tierras. La tercera condición, tenía que llevar armas, porque la frontera había que defenderla a tiro. ¿Verdad? No es que le ibas a decir, mire señor invasor portugués, señor jefe de la bandeira, usted en este momento no va a poder pasar por acá porque había que estar armado y había que repeler con armas en la mano no solamente el pillaje de los portugueses y de los bandeirantes, de los indios y de los gauchos, que les nombré hace un rato. Era una frontera caliente, era una frontera muy complicada. Y además, como otro gancho más,
los indultaban de delitos, siempre y cuando no hubieran sido delitos de sangre. O sea, yo estoy en la ciudad, voy a ir preso, como le hubiera pasado a Artigas, entonces yo, ¿qué negocio con el preso? Mira, te cambio la cárcel por ir a vivir a un lugar que se llama Batoví, está un poquito lejos, pero allí vas a tener rancho, vas a tener campo, vas a poder trabajar, te vas a poder mantener, vas a poder desarrollar tu familia. Y bueno, lo pensás. Con ese programa, Azara se fue en el año 1800, justito, cuando se terminaba el siglo XVIII, se fue a fundar Batoví. El piquete militar que acompañaba a Félix de Azara para respaldar este trabajo de colonización era Artigas. Era Artigas. Entonces Artigas perdió muchísimo. Primero porque vio cómo Azara repartía las estancias, vio cómo era el proceso de trabajar la campaña y de poblar la frontera y de enfrentar al portugués que después vaya si lo tendrá que enfrentar a Artigas. Ya en pleno proceso independentista, Artigas tuvo que soportar dos invasiones portuguesas por falta de una en 1812 y otra en 1816. La segunda, una traición de Buenos Aires. Pero ya en algún momento, si tenemos tiempo, hablaremos. Pero ya Artigas se hace ahí una carrera. Tal es así que Artigas termina su carrera militar en 1811, cuando la batalla de la Piedra, ya era capitán. Hizo una carrera militar intachable e impecable. Capitán era el grado máximo a que se podía aspirar siendo criollo. Era el grado más alto. Siempre ustedes saben que las metrópolis no permitían, el mismo Waldemar, que esto entiende un poco, no permitían alcanzar grados muy altos. Por ejemplo, en África, no sé, lo más alto que podía llegar en la vida militar era sargento. Si eras africano, hasta sargento llegaba. Acá Artigas llegó a capitán y no podía más. Después tuvo el grado de teniente coronel y él gana la batalla de la Piedra con el grado de teniente coronel. La Junta de Buenos Aires lo asciende a coronel y fue el último grado militar que Artigas tuvo y nunca quiso ser general. Nunca quiso ser general. Eso será otro tema, pero nunca quiso. El grado que él llevó fue el de coronel. Bueno, Artigas en ese momento adquiere una gran experiencia junto a Azara y algo que no se dice mucho en los textos, no sé por qué, quedó allí como medio perdido. En 1807, estamos hablando ya con los ingleses a punto de desembarcar y de invadir Buenos Aires y después Montevideo, las famosas invasiones inglesas que habrán estudiado en la escuela y en el liceo. En ese año 1807, siendo virrey Elío, Artigas es nombrado juez de tierras. Es algo que no se insiste mucho con eso. Artigas es designado por el virrey juez de tierras y tenía la responsabilidad de repartir tierras al norte del Río Negro, cosa que Artigas hizo además, y era un trámite rápido, era sin papeleos, era con 3 o 4 cositas muy elementales, pero había que repartir tierra y Artigas lo hizo, repito, al norte del Río Negro, porque al sur del Río Negro la situación era un poquito diferente. Artigas, entonces, no fue un improvisado. No es que ese reglamento un día se sentó y dijo, che, ¿qué podemos hacer por el campo? Y luego vamos a sentarnos aquí. No. Hay un proceso de maduración, donde Artigas tenía bastante experiencia en el tema no solamente de conocer la campaña, sino también del reparto de tierras, ¿no? Entonces, cuando Artigas, entonces ya en el gobierno, ustedes no se olviden de que hay todo, no les voy a hacer contar toda la historia, pero ustedes saben que hubo un enfrentamiento muy profundo entre Buenos Aires y Artigas. Artigas
como que tenía siempre una pelea en dos frentes. Artigas siempre fue partidario de romper con España. Artigas siempre estuvo del lado de la independencia en relación con la corona española. Pero Artigas también y paralelamente siempre estuvo en contra de que Buenos Aires fuese el centro o la capital de las Provincias Unidas. Buenos Aires era la capital virreinal, es cierto. Era la capital del virreinato del Río de la Plata, es cierto. Artigas nunca aceptó, nunca quiso y nunca creyó que debía ser Buenos Aires el centro de gravedad de las nuevas provincias emancipadas de España. Eso le llevó a tener que pelear en dos frentes, con los españoles por un lado y con los porteños por el otro. Tal es así que después será una traición de los porteños los que a Artigas le obligue a pelear en dos frentes, contra los porteños que tenían el control de Montevideo y los portugueses que habían pactado con Buenos Aires que lo invadieron por la espalda. Y no contentos con eso, todavía los porteños mandan ejércitos a las provincias federadas con Artigas, con las cuales Artigas no podía disponer para enfrentarse con los portugueses. Entonces dejaron solo. Porque a veces uno escucha de que, bueno, que Artigas como militar era un fracaso, de que Artigas no era un buen... Pero hay que ver en qué condiciones tenían que enfrentar a un ejército de más de 15.000 hombres. Portugal invadió con más de 15.000 hombres. Invadió por el norte, invadió por el sur, por lo que sería hoy la zona de la Laguna Merín, del Chuy. Eran 15.000 hombres bien armados, bien pertrechados. Y Artigas tenía una parte que luchar contra los porteños que estaban invadiendo Entre Ríos, las provincias que le eran leales, y por otro lado, con el puñadito que le quedaba, enfrentarse con un tremendo ejército. Era imposible. Era realmente imposible. Lo concreto es que Artigas tenía ese doble enfrentamiento. Entonces, hay un periodo muy breve en el que Artigas tiene el control completo, que va desde voy a decir la fecha porque es clave, el 10 de enero de 1815. Ahí se produce la batalla de Guayabos, donde el general Rivera derrota a Dorrego, que era el encargado de este sector del ejército de las Provincias Unidas que invadía la banda oriental. Tenía otro sector peleando en el Alto Perú, que ganaba y perdía, con San Martín, con Belgrano. Ellos estaban peleando allá en Perú, en Bolivia, después cruzaron Chile. Había un ejército grande, importante de las Provincias Unidas, pero que estaba peleando en aquel frente. Para este lado, los nombres eran Carlos María de Alvear, Dorrego. Bueno, Rivera derrota completamente a Dorrego. Entonces, por primera vez, la provincia oriental está en manos de Artigas. Y eso va a durar hasta junio de 1816. Un año y poquito. Bueno, en ese periodo tan breve, en el que toda la provincia oriental está en manos de Artigas, porque las tropas artiguistas entran en Montevideo el 26 de febrero de 1815, desalojando a los porteños que estaban allí, que dicho sea de paso se fueron, pero vandalizaron todo. Tierra quemada, dejaron a Montevideo tierra quemada, se llevaron las armas, llevaron todo. Ese periodo es donde Artigas, tratando de pacificar, tratando de normalizar un poco la situación, elabora este reglamento del cual yo les estaba haciendo mención. Por eso le llamaba reglamento provisorio, porque claramente tenía un carácter muy precario. Artigas estaba parado en un barril de polvo. Tenía claro que Buenos Aires no se iba a quedar de brazos cruzados. Sabía que Buenos Aires tenía diplomáticos en Río de Janeiro, Manuel García, algún patriota nuestro, Nicolás Herrera, que estaban allá y que estaban negociando para que la banda oriental fuese territorio cislatino, como por unos años terminó siendo. Lo tenía claro, pero este es el momento de gloria de Artigas. Artigas arranca con 3 provincias, arranca con Entre Ríos, la digo en el orden geográfico, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Esa es la
la primitiva unión de los pueblos libres. Esas tres provincias del litoral argentino que son artiguistas y serán artiguistas hasta el último día, hasta que pudieran. Pero a la banda oriental, al convertirse ya en la provincia oriental, al quedar en manos de Artigas, genera una especie de efecto dominó. Inmediatamente se suman a la Liga Federal Santa Fe y Córdoba. Entonces, si ustedes miran el mapa, los territorios que llegó a controlar Artigas en 1815 eran más grandes que lo que controlaba Buenos Aires. Eran más grandes. Entonces, realmente era un poder rival. Y Buenos Aires, esto es increíble, y esto será algo que tendrán ellos que rendir cuentas o explicarle. Buenos Aires prefirió sacrificar a la provincia oriental, preferían que fuera portuguesa antes que estuviera en manos de Artigas. Porque eso fue lo que negociaron. Ellos negociaron para que la provincia oriental se desprendiera de las provincias unidas. Entréguenselo, pero que nos dejen tranquilos, que nos dejen en paz. Así, fue un cambio de figurita. Los diplomáticos, no se puede decir Argentina porque Argentina no existía, como Uruguay no existía, ¿verdad? Eran las provincias unidas del Río de la Plata. Sacrificaron a la provincia oriental, se la entregaron a los portugueses para que Artigas desapareciera del escenario público. Y les salió bien, lo consiguieron. Finalmente terminaron consiguiendo el objetivo. Pero en ese periodo en el que toda la provincia oriental está en manos de Artigas, se elabora este documento, del cual yo quiero destacar solo tres cosas para no iluminar. Tres cosas del reglamento provisorio que son fundamentales para entender el pensamiento artiguista. La primera, el fortalecimiento de la autoridad civil. Si ustedes miran el primer artículo del reglamento provisorio, van a ver que dice que es el alcalde provincial, más los tenientes que puedan nombrar el alcalde, más los jueces pedáneos, si son necesarios, son los que tienen que repartir tierra. Hasta ese momento, esto lo hacían los militares, lo hacía el comandante militar de la campaña. Bueno, Artigas fortalece la autoridad civil, haciendo que sean los alcaldes los que sean responsables de repartir tierras y no la milicia. El segundo punto que quiero destacar del reglamento es, y en esto Artigas se destaca por encima de cualquier otro de los libertadores que nosotros hoy honramos, por encima de Bolívar, por encima de San Martín, por encima de O'Higgins, del que ustedes quieran. Artigas es el único que tenía claro un programa de justicia social. Es el único que tenía un concepto clarito de la igualdad de los hombres ante la ley. Entonces Artigas elabora este reglamento sobre un principio social que vaya, si sigue vigente. El criterio era que los más infelices sean los más privilegiados. Eso dice el artículo 6 del reglamento provisorio. Que los más infelices sean los más privilegiados. Y hace la lista de la gente que yo les mencioné: los negros libres, los zambos, los criollos, los negros, y fortaleciendo siempre la familia, porque él prioriza a los casados sobre los solteros, a los que tienen hijos sobre los que no tienen hijos. Eso no es casualidad. Artigas realmente quería buscar, como él dice en el reglamento provisorio, brazos útiles para la campaña. Y el fortalecimiento de la familia es fundamental. Por eso él siempre priorizaba a los casados sobre los solteros. Lo mismo en el reglamento de la agricultura, porque esto fue en septiembre. En noviembre Artigas firma otro documento más, que se llamó el reglamento agrícola, que funcionó para Canelones. Porque dentro de los habitantes de la campaña había un sector muy minoritario, que eran los chacareros, que eran los descendientes de los canarios, los que venían de las Islas Canarias,
De ahí que a nosotros aquí en Canelones, hasta el día de hoy, nos identifiquen como canarios. Eso tiene una raíz histórica muy concreta. Bueno, los chacareros eran un pequeño cinturón de gente que vivía en Canelones, alrededor de Guadalupe, porque no se llamaba Canelones tampoco, se llamaba Guadalupe. Entonces Artigas ahí dice que había que crear suertes de chacra y establece hasta los límites. Dice que tiene que ser un cinturón, un círculo que tiene como centro la plaza de Guadalupe y el radio de ese círculo 2 leguas, o sea, 10 kilómetros a la redonda, tomando como centro la plaza de Canelones. Ahí había que repartir suertes de chacra. Las chacras que tenían 4 cuadras cuadradas, 4 cuadras cuadradas, con la obligación de que el ocupante tenía que armar un rancho, levantar un pozo de balde, como dice el reglamento, y tenía que plantar de árboles en la mitad del terreno. Vean lo avanzado el pensamiento artiguista. Estamos hablando en la situación, en el polvorín en que estaba Artigas sentado, con la Junta de Buenos Aires, con los portugueses. Aún así, Artigas tenía la serenidad suficiente para entender que la provincia oriental, si iba a salir adelante, si se iba a pacificar con trabajo. Tal es así que inclusive en el mismo reglamento, y esto hace que la donación que hace Artigas de terrenos no sea una gracia, un regalo, porque él dice siempre que propendan con trabajo y con hombría de bien. O sea, si le daban la tierra y no la trabajaban, así como se la daban, se la retiraban. Había que trabajar la tierra. Había que hacer un corral, había que hacer un rancho, había plazos para hacer estas cosas. Entonces, no eran dádivas, no eran gracias sin retorno. Había que trabajar. Y había la probidad, la honradez, era una hombría de bien, dice Artigas. Entonces, estas cosas, vaya que las tenemos que rescatar todavía hoy, en estos tiempos, los principios que hay detrás de estas decisiones, de estas acciones. Y el tercer principio del reglamento que quería destacar: primero, el fortalecimiento de la autoridad civil; segundo, la justicia distributiva; y el tercer punto, la defensa de la soberanía. ¿Dónde vemos la defensa de la soberanía en este reglamento? En las tierras que Artigas ordena que deben ser confiscadas y sin indemnización. Son las tierras de los que él llama emigrados, malos europeos y peores americanos. Ese trípode: los emigrados, los malos europeos y los peores americanos. Dicho de otra manera, aquellas tierras que pertenecían a los enemigos de la revolución tenían que ser confiscadas y sin indemnización. En cambio, con las chacras de los canarios, Artigas tuvo otro criterio, para que vean que no se ataba a fórmulas estrictas, que era pragmático. En las chacras Artigas dijo: si habían estancias en ese radio de 2 leguas, las estancias iban a ser confiscadas, convertidas en chacras, pero se le iba a pagar al dueño hasta el último peso. Para las chacras había indemnización. Para los latifundios no había indemnización. Vean ustedes cómo el prócer tenía ese pragmatismo que faltó en muchos dirigentes de la época, sobre todo los unitarios. Los unitarios que respondían que eran los europeizantes, que eran aquellos que habían ido a Europa, que habían estudiado en Europa, que habían ido a París, que habían ido a Londres, que habían ido a Madrid. Venían con toda la efervescencia de las nuevas ideas, que habían tomado contacto con Locke, con Voltaire, con Rousseau, con Montesquieu. Y venían con todo ese fermento, pero lo querían aplicar al pie de la letra. Venían con fórmulas vacías. Ellos miraban cómo se hacía en Europa y lo querían aplicar acá, tal cual.
terminó lo que debió terminar, un rotundo fracaso. Artigas no se ató jamás a ninguna fórmula. Si ustedes me preguntan a cuál de los filósofos de la Ilustración se parecía más el pensamiento artiguista, yo se lo digo, a Rousseau. Pero no fue rousseauiano, digamos, ortodoxo. Un hombre pragmático que aplicó aquellas cosas que entendía que podían ser aplicables al contexto histórico, a la realidad en la que hoy nos movemos. Y eso hoy está faltando tanto, cuando uno ve a la mayoría de los dirigentes atados a ideologías, pero atados a ideologías donde quieren meter la realidad dentro de la ideología, y si no entra, peor para la realidad. Artigas, si nos va a dejar un mensaje para estos días, Artigas no se ató a ninguna fórmula, aplicó aquello que era lo más conveniente para el contexto en el que tenía que desarrollarse. Y los problemas que Artigas enfrentó, eso es lo más triste y lo más increíble, que 200 años después, hoy todavía seguimos peleando con una campaña sin gente. Si ustedes miran los datos del INE, ustedes miran la distribución de la población en el Uruguay, aparte de que tenemos una cabeza gigantesca y un cuerpo chiquititito, porque seguimos con más del 40% de la población viviendo en Montevideo y Canelones, aparte tenemos un país donde tenemos una periferia poblada. Si ustedes miran cuáles son las ciudades del interior que tienen más población, están en la periferia: Colonia, Mercedes, Raivento, Paysandú, estoy diciendo en orden, Salto, damos la vuelta, Artigas, Rivera, Melo. ¿Dónde están todas? En la frontera. ¿Y qué tenemos adentro del país? Un gran desierto vacío. Si ustedes miran cuáles son los departamentos que han expulsado población, que han perdido población: Florida, Lavallejo, Durango, Tacuarembó, 33, no es casualidad. Es el mismo problema. O sea, tenemos el mismo problema que tenía Artigas hace 200 años atrás. ¿Qué le entendió Artigas que parece que nuestros políticos todavía no han terminado de entender? No le ha caído la ficha. Que un desarrollo económico correcto requiere una distribución racional de la población en el espacio. Hay que distribuir racionalmente la población en el espacio. No es cuestión de amor, o sea, no es la cantidad, es cómo está distribuida. Nosotros con nuestros 3 millones y poquito que somos, si estuviéramos distribuidos espacialmente de otra manera, seguro que nuestra realidad económica era distinta. Pero el despoblamiento de la campaña que tenía Artigas, lo seguimos teniendo hoy también. Otro de los temas que tiene plena vigencia, en el reglamento, yo estoy 3 días hablando, era importante, Artigas habla de las aguadas, la importancia de reparar en las aguadas. Hoy, ¿qué tiene que ver todo eso? Tenemos un permanente problema. O sea, tenemos una red hidrográfica riquísima. El Uruguay tiene una red hidrográfica riquísima, hipervariada, un territorio regado por ríos y arroyos prácticamente en su totalidad, pero tenemos ríos contaminados, tenemos arroyos completamente contaminados, no ha habido control en cuanto al vertido de desechos, prácticamente están matando todo lo que es la fauna y la flora de los arroyos y de los ríos por el crecimiento y la falta de control de industria, de los famosos fitosanitarios, ¿verdad? Que se está abonando y se está fertilizando con tóxicos. Estamos perdiendo calidad del aire, estamos perdiendo el acceso al agua potable. Esos son los problemas que hoy son los que nos confrontan. Que si nosotros le cambiamos las palabras y nos ubicamos en la realidad del siglo X, principio del siglo XIX, eran los mismos problemas que tenía Artigas. Y yo creo que, si bien no vamos a encontrar en el reglamento provisorio la respuesta para ver cómo hacemos que, por ejemplo, Las Piedras tenga saneamiento y que no nos quedemos con las 49 manzanas que tienen saneamiento, y que alguna vez el resto de la ciudad pueda tener acceso al agua potable, que es un derecho humano y que está consagrado en la Constitución, en el artículo 47,
Bueno, para que eso sea posible, tenemos que ir a inspirarnos en Artigas. Más allá de que, repito, no está en el reglamento la respuesta, sí está en el reglamento el principio, sí está en el reglamento la filosofía, el criterio, ¿verdad? Y después el concepto de trabajo, que está tan desvirtuado y tan perdido hoy. El trabajo era fundamental, era base de toda la reforma rural artiguista. Hoy no, la gente se ha ido acostumbrando, ha perdido el hábito del trabajo. Hoy, lamentablemente, se ha abusado del asistencialismo y estamos creando una generación de gente que le es más cómodo vivir de los planes sociales que trabajar. Eso realmente, en la patria de Artigas no puede pasar. No puede pasar. Una cosa es un plan de emergencia, una cosa es un tratamiento de shock para sacar adelante a una persona cuando está en una situación de crisis, y otra cosa, tener el asistencialismo como un estilo de vida o como una forma de gobernar. Eso no es lo que enseñaba Artigas, no son los brazos útiles, no es la hombría de bien, que con trabajo y hombría de bien propendan al bien de la paz. Esas cosas están en las antípodas de Artigas. Por eso yo digo que Artigas todavía hoy nos sigue desafiando, nos sigue confrontando desde el fondo de la historia, para que, bueno, vayamos ahí, a esa fuente, a seguir bebiendo. Hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, señores, hemos tenido una maravillosa intervención de nuestro querido amigo Raúl Echeverría. Les agradecemos muy especialmente que nos hayan acompañado esta noche. Y hemos salido de acá, creo que nos vamos todos de acá, con una sensación de conocer nuestro pasado para entender nuestro futuro. En nuestra organización tenemos una frasecita que es la que nos ayuda a cerrar a estas cosas, pero que no se nos vayan en la mente. Y dice: no aspiramos a las cosas. Y queridos amigos, ninguno de nosotros puede aspirar a las cosas. Y aquí en más, pensemos con la mentalidad de Artigas. Muchas gracias y buenas noches para todos. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, Raúl.